A ver, el pasto es bien suave, no sé, es como... está perfectamente cortadito. No sé cómo me lo imaginaba, pero sí, no, está precioso y huele como... no sé, es un olor indescriptible estar aquí abajo. Lo estoy apreciando, está precioso, tan solo estar aquí acostadito. Es bellísimo, es indescriptible. Amigos, amigas, el día de hoy estamos en Sevilla, hermosísima, bellísima ciudad al sur de España, una población de poco más de 700,000 habitantes y la alegría aquí simplemente se respira. Estamos en la Casa del Flamenco, en la Casa del Toreo, en la Casa del Jamón, yo me imagino, claro que sí, como toda ciudad de España. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño city tour por aquí para conocer qué es lo que hay, qué es lo bello. A ver, seguramente no abarcaremos todo, pero lo más que se pueda dentro de un video. También vamos a estar hablando de fútbol, porque aquí claro que sí, también se respira el fútbol. Es parte de la identidad del sevillano. Y bueno, qué mejor en Sevilla que tener un guía 100% sevillano. Les presento a uno de nuestros guías en esta ocasión. Paco, por favor, hola, únete al cuadro. ¿Qué tal? Tenemos hoy ¿Dónde estáis? A Paco Tous. Paco Tous lo han visto seguramente en La Casa de Papel, en Los Hombres de Paco y hoy en un video de Luisito Comunica. Cuéntanos tantito de Sevilla. Hay una cosa, yo lo digo a la gente siempre. Dímela. Es que Sevilla es muy facilita de pasear y lo mejor es pasear. Hay que saber dónde estás, pero perderte mucho mejor. Ok, lo bueno de esta ciudad es caminar. Sin Además, rumbo. en cada esquina te vas a encontrar un bar. Una iglesia y un bar delante, te lo juro. Entonces, bueno, vamos a dejar que las calles de Sevilla nos enamoren. Yo quiero conocer varios de esos bares que nos recomienda Paco. Las calles de Sevilla nos esperan. Venga, vamos a darle. Paco, cuéntame, ¿cuál es tu parte favorita de aquí del centro histórico? Mira, para los sevillanos creo que casi todo. Mucho andar por el centro. Concretamente, el paseo por la catedral, por la noche, con esta iluminación por la Giralda es muy bonito. Y después, como joven, pues la Alfalfa y toda esta zona, que es el centro de Sevilla, fue la de mi juventud. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál? O sea, para jóvenes que nos ven, ¿esta es una ciudad para turisteo de fiesta también? También lo es. Y además hay zonas que incluso aquí en la ciudad se ha relacionado también la marcha y la cultura. Por ejemplo, una zona casi emblemática es la Alameda de Hércules, donde podría decir que yo me he criado, que he mamado en la Alameda de Hércules. La gente que es de Sevilla sabe lo que eso significa. Qué poético, No, qué hermoso. Poético. Vale, lo que has visto ahora mismo son avenidas grandes. La Avenida de la Constitución, espacios grandes. Mira desde aquí la Giralda, flipa. Sí, flipo, Esta es flipo. la Señora de Sevilla. Flipo con esta belleza. Y ahora te quiero enseñar una cosa, porque a partir de aquí comienza el barrio antiguo de las juderías. Sí, el barrio de los judíos también. Y entonces el trazado de las calles, lo que primero estás mostrando, serían avenidas. Ahora vente para acá. Ok, los callejoncitos. Sí, y eso es algo muy sevillano. Y sobre todo de esta parte de la judería. Y aquí además, esto se llama la Plaza de Santa Marta. Y esta plaza, mira qué placita, esto es muy sevillano. ¿Has visto las avenidas grandes y todo esto? Pero Sevilla lo que más creo que luce o de lo que más se siente orgulloso son de rinconcitos, que le llamamos aquí. Pequeños sitios donde incluso no estén masificados ni nada de eso. Y esta Plaza de Santa Marta, pues mira cómo suena. Así está lindísimo. Puedes hablar bajito, Sí. que suena tal cual, así. Linda. Por toda Sevilla se encuentran tienditas de abarrotes, slash bar, llamémosle, bien clásicas. Esta se llama Casa Moreno, es una casa de jamón que lleva operando desde 1960. Es bien linda, vean esto. Vean toda la ambientación bien clásica. De hecho, está aquí expuesta una foto, vean, de ayer y hoy. Ayer 1960, vean este niñito de 5 años y hoy el mismo, hoy por hoy operando. Aquí atrás hay una zona para tomar el vinito, ¿no? Tomar la tapita, el jamón. Vean, es como una casona antigua, los jamones colgando. Un poco de esta cultura sevillana que se respira, que es como, es bien clásica. Es justo lo que uno se imagina de España cuando escuchas, voy a ir a España, estos son los escenarios que te imaginas.
Y mientras recorría la ciudad no me tomó mucho tiempo para darme cuenta de que aquí el fútbol es muy importante. De hecho hay dos equipos muy importantes en esta ciudad, el Sevilla y el Betis. Existe mucha rivalidad amistosa entre los dos y los dos tienen su propio estadio. Por supuesto que debía ir a conocerlos. Otro punto, por supuesto, súper emblemático de esta ciudad, el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Este es el estadio del equipo de Sevilla, de la Liga Española. Y wow, es muy impresionante. Le caben poco más de 40,000 personas. Y sin duda, lo que más me está impactando ahorita es su fachada de mosaico. Está de verdad impresionante. Cuando lo vi de lejos dije, ok, una lona, ¿no? Un diseño bonito. Imprimieron una lona, eso tomó sus buenas horas, ¿no? Colocarla a su nivel de riesgo. Y mientras me acercaba dije, Olo Borgo, eso no es una lona, eso es arte de mosaico. O sea, en algún punto de los 1900, un grupo de artistas se dedicaron a poner manualmente mosaico por mosaico en este tremendo mural para lograr esta obra de arte. De verdad, vamos a verlo a detalle, vean. O sea, como que sí parece una lona, ¿no? Y en eso te acercas y es como, no, mi carnal. Vean eso, ahí está el muro, ahí están los mosaicos. ¿Lo amerita? Claro que sí. Decenas, me imagino que cientos de artistas en algún punto colocaron manualmente mosaico por mosaico para lograr esta obra de arte. Vaya dato admirador. ¿Les gustó esa variante? Porque esto no perturba en lo absoluto. Esto es digno de admirarse. Pues bueno, vamos a verlo por dentro. Este es de verdad un punto muy emblemático de esta ciudad en la que se respira el fútbol, de verdad. Estoy respirando el sudor, estoy respirando la comida de estadio, el césped. Está por todos lados. Hay un museo en el estadio en el que te exponen varias copas, artículos de historia, se te narran cosas interesantes. Y creo que el que más me ha llamado la atención es este, vean, que te enseñan cómo eran los uniformes antes. Incluso vean cómo era la pelota. Esta pelota era de principios de los 1900. Miren los tacos, cómo eran. Como de madera, con caucho parecen, ¿no? Se ven incómodos, la verdad, muy incómodos. ¿Cómo le llaman en sus países a estos? En México le decimos tacos. Y vean el uniforme. Qué extraño, el short era larguísimo. Algo incómodo, la verdad, vean el cinturoncito. Y sí, otros tiempos por completo. De hecho, hay fotos de los jugadores de fútbol que salen así en pleno medio tiempo del partido fumando, tomando cerveza. Sí, eran otros tiempos por completo. Y esto del uniforme me ha llamado mucho la atención. Y a ver, entre otros datos curiosos, el Sevilla es el único equipo de todos que tiene 6 copas UEFA. Están aquí expuestas. Nomás, bienvenido Luisillo, ¿eh? Me recibieron lindo, muy lindo detalle. Vean esto, ¿Qué óvole? ¡Bam! La playera con el 10 de Luisillo. Muy lindo, muy bello. De hecho, justo en este estadio, a unos días de cuando estoy grabando esto, vamos a ver el partido top de la liga, que es el Gran Derby, que es Sevilla contra el Betis, que son como los dos clubs top. Entonces, eso me tiene muy emocionado. Miren, cuál playera voy a usar no lo sé aún, pero miren, esta tiene mi nombre. Tal vez me requieran en la cancha, ¿no? En el pleno juego. Entro a meter unos golazos. Lindo detalle, memorable. Uy, vean, ahora sí, la magnitud, la hermosura del campo. No, esto está precioso. Qué hermoso estadio, de verdad, muy bello. Ahorita lo estamos viendo bien tranquilito, ¿no? Como la paz. Pero cuando vengamos a ver partido, esto va a ser una euforia, lleno de emociones, lleno de ruido, de fanáticos, fanáticas, de todos lados apoyando a los clubes. Y vean, ya de por sí estaba muy épico poder tener esta experiencia de ver el estadio, ¿no? La verdad, ahorita estamos antes de hora de apertura al público, entonces lo tengo virtualmente para mí solito. Ya de por sí era muy épico. Yo con eso ya decía, voy a llegar a presumir esta experiencia a todos mis amigos, ¿ok? Ya con eso bastaba. Pero se puso mucho más épica la vaina. Miren eso. Ojito, apreciemos por favor. ¡Es mi foto! Bienvenido Luisillo, claro que sí. Miren eso. Y pusieron también mi nombre ahí en todos los spots donde suelen ir los patrocinios. Vean eso. Luisito, welcome, bienvenido, Sevilla FC. Por todos lados, miren ahí también. No, qué hermoso. Me siento muy honrado. Qué cálida recepción. Quiero tomarme como 1,000,000 de fotos. ¿Cuál es el mejor ángulo? No, la verdad, precioso, hermoso.
hermoso viendo todo esto y la verdad, qué lindo estadio. Vean qué bien cuidado está el césped, parece como una alfombra. Es un vistazo lindo a de verdad lo que le significa el fútbol a esta ciudad. Se respira, está por todos lados y ya quiero ver a todos los fanáticos, fanáticas. Me dicen que lo que se vive aquí es indescriptible, es como en pocos sitios. Y oh sí, me dejaron bajar a la cancha. Desde aquí se ve muy impresionante, muy masivo. Uf, no. Los nervios, la emoción que han de sentir los jugadores. Y se siente muy lejano todo. Esto es enorme. Nunca había realmente visto lo grande que es una cancha pro de fútbol. No, esto es masivo, es enorme. A ver, el pasto es bien suave. No sé, es como... está perfectamente cortadito. A ver, obviamente, ¿no? Pues para todas las caídas, todos los raspones tiene que estar en perfectas condiciones. No sé cómo me lo imaginaba, pero sí, no, está precioso y huele como... no sé, es un olor indescriptible estar aquí abajo. Lo estoy apreciando, está precioso. Tan solo estar aquí acostadito, viendo hacia arriba, viendo hacia las gradas. Es bellísimo, es indescriptible. Ok, ahora vamos con el estadio del Betis. Ojito aquí que por fuera en la tienda de merch vemos cosas muy épicas. Vean, la figura de acción, ¿ok? Un jueguito de mesa, buscagol y ojito que tienen su propio Monopoly. Eso sí que es otro nivel. El estadio del Betis obviamente también tiene su zona de museo. Dentro de las cosas que más curiosidad me han dado, vean esta camiseta. Esto debe ser muy antiguo. Vaya, tiene hasta la tierra, está tieso. ¿Cuántos partidos jugó esta playera? Y dentro de todas las copas que tienen expuestas, las más importantes son estas tres. La de la Liga aquí en medio y dos del Rey a sus costados. Oigan, hasta el vestidor me están dejando entrar. ¿Ya vale? Ya la tenemos, claro que sí. ¿Cuál me voy a poner el día del partido? Esa es la gran pregunta, esa es la gran cuestión. Tenemos las fotos de los jugadores, cada uno de sus lugares autografiado, por supuesto. No, qué exclusivo poder entrar hasta aquí, ¿eh? Pocas personas en la historia han llegado a este punto. Han olfateado el sudor tan cerca como lo estoy haciendo. Este es el pasillo por el que pasan los jugadores antes de cada partido. Se siente la emoción, se escucha el ruido y finalmente uno sale y ve la magnitud del campo. Ese aroma que comentábamos es hermosísimo. Ahora diré que este estadio se siente mucho más grande, así muchísimo más grande. A ver, numéricamente son como 20,000 asientos más, pero no sé, aquí sí se siente como mucho más amplio todo. No, estar aquí abajo es algo bien mágico. Ahora, ¿qué óvole? Aquí no está Luisillo en las pantallas, entonces miren, pues no sé, ¿no? ¿A quién apoyo? Miren, yo no sé. Solo diré que aquí no hay un Luisillo enorme en las pantallas. Pero está hermosísimo poder vivir esto, los colores, la magnitud de todo, el césped, ese aroma que tiene el césped del campo de fútbol. Es difícil de describir con pocas palabras. Qué rico recostarse en el centro de la cancha. El césped sí que es suave, ¿eh? A la próxima, miren, no me pongan en hotel, pónganme en un césped de equipo. Sí está bellísimo, sí está hermosísimo. Pues ahí lo tienen, los dos grandes estadios de la ciudad de Sevilla, de los dos grandes equipos, protagonistas del gran derbi. Sin duda ha sido un excelente día enamorándonos de las calles de Sevilla, una ciudad llena de pura buena vibra, cultura, arquitectura y fútbol. Estoy muy ansioso de ver qué más nos espera en esta aventura por España. Manténganse al tanto porque se siguen viniendo videazos. Gracias por haberme acompañado, nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo.